En el programa de hoy vamos a hablar sobre lesiones traumatológicas en el deporte, cuáles son las más comunes y de qué manera prevenirlas. Para eso vamos a charlar con Agustín Guala, médico traumatólogo, deportólogo y docente investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Para comenzar, ¿cómo está incorporada la práctica deportiva en nuestro medio, en nuestra región? ¿Con qué frecuencia se practica el deporte en nuestra región? Mira, el dato más fehaciente, digamos, que tenemos es la última encuesta que hizo el Ministerio de Turismo y Deporte, que es una encuesta que toma el periodo 2020-2021, con lo cual en parte toma el periodo de pandemia, entonces es una encuesta que tiene una relativa traslación a la vida normal, ya que nos vimos todos afectados por la pandemia de COVID, pero más o menos de las personas encuestadas es una encuesta nacional que la hace la Universidad de San Martín con el CONICET y toma muestras regionales de todo el país representativas de la población. Y en esa encuesta da más o menos que un 75% de las personas encuestadas refieren que realizan actividad física o deporte. O sea que es un porcentaje de la población muy importante, teniendo en cuenta que la población en Argentina tiene una distribución con una pirámide poblacional con una gran incidencia de personas de 50 años para abajo, digamos. O sea, la gente mayor tiene menor proporción en la población. De esas personas que realizan actividad física, la mayoría lo realiza por lo menos 2 veces por semana, un promedio de 2,5 horas por semana. Y cuando se les pregunta cuáles son las actividades más frecuentes, bueno, ahí conviene diferenciar lo que es actividad física de deporte, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Actividad física es, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, hacer entrenamiento en un gimnasio. Y el deporte implica una cuestión lúdica, digamos, de juego y de competitividad. Generalmente el deporte tiene reglas que lo regulan. En cambio, la actividad física, uno va a un gimnasio, hace un poco de musculación o hace spinning en una bicicleta, eso es actividad física. Entonces ahí diferenciamos, ¿no? Esta encuesta pregunta principalmente sobre actividad física y lo que te digo así de 2 veces por semana es actividad física. Dentro de eso, lo más frecuente es la caminata, obviamente, o el paseo en bicicleta. Después, fútbol tiene una incidencia muy importante en nuestro país. Y algo que me llamó la atención, que es la presencia de la participación en actividad como yoga en un 18% de los encuestados, que es algo que nosotros recomendamos mucho. Y no tenía tan claro que tenía una incidencia tan importante en la Argentina. A nivel local, lo que te puedo comentar, por ejemplo, es que lo que es predio ATE-UNL, digamos que es algo representativo, es un lugar, digamos, que tiene una función social y una participación en la ciudad de Santa Fe muy fuerte. Más o menos por semana hay unas 3.500 personas que circulan haciendo actividad física, dentro de los cuales están obviamente las escuelas dependientes de la universidad, pero también tenemos planes de la obra social para obesidad. Tenemos programas de ejercicio, hay un montón de actividades y para estudiantes de grado también. Pero bueno, eso fuera de temporada, ¿no? Sacando lo que es temporada de piletas, verano y eso que es otro tipo de actividad. Bien, ¿y cuál es el perfil o las características más distintivas y generales de esta población que practica deporte y actividad física, digamos? No sé también si existe una diferenciación entre ambos. Mira, acá sacamos lo que es la actividad física escolar, ¿no? O sea, ¿viste? Eso es obligatorio, es para todo el mundo y abarca primario y secundario. Terminado eso, lo grueso de la población que realiza actividad física son adultos jóvenes, digamos. O sea, irían entre los 20 y los 65 años. Podemos tomar ese límite. Nosotros le llamamos adultos jóvenes en el deporte a los que tienen entre 18 y 35, y posterior a los 35 ya sería más un deportista de mediana edad, se llama, que ya cambian las características. Generalmente el deporte federado u organizado competitivo, que tiene una incidencia baja, es más o menos un 16%, ¿no?, de la cantidad de deporte que se hace en Argentina, pero esa gente compite hasta los 30, 35 años.
Después ya pasan una etapa donde el deporte es netamente recreacional o es competitivo en una instancia más de veteranos o así. Y ya las características del cuerpo, digamos, de la respuesta al entrenamiento y de las características de los tejidos del cuerpo después de los 35 años se modifican. Entonces ahí hay algunos cambios que uno debería tomar, digamos, en relación a la edad. Claro, también es notoria la diferencia de la gente practicando alguna actividad física de acuerdo a la estación del año. Vemos que nos acercamos a primavera y explotan las principales vías que tenemos acá de tránsito en la Costanera, en Boulevard, explota de gente caminando, que se inicia en la actividad física. Bueno, y después en invierno eso no se ve tan frecuentemente, se va apagando a menos que, bueno, sean personas que están comprometidas con algún objetivo en particular deportivo, ¿no? Es tal cual vos lo decís. Vos sabés que en esta encuesta nacional que te comentaba previamente, se pregunta por qué usted hace actividad física o deporte, ¿no? Y la primera respuesta es para divertirme, sobre todo la gente que hace deporte, pero las otras dos, eso es un 30% más o menos, y el 60% extra responde para mantenerme saludable y para estar en forma física. Entonces esto tiene un poco que ver con el verano, viste que la gente para estar en mejor estado físico empieza a hacer mucha actividad en la primavera, también el clima acompaña. Todos los que hacemos deporte sabemos que en invierno practicar el deporte es más sacrificado, un poco por el clima y un poco por los horarios. Vos sabés que la limitante más grande para realizar actividad física en la gente que se encuesta es la falta de tiempo, digamos. Y cuando hay poca luz, como nos pasa en invierno, uno por ahí entra a trabajar medio de noche, sale a trabajar medio de noche y entrenar de noche es un sacrificio extra, digamos. Claro, ¿no? pero lo ideal es que uno a la actividad física la pueda mantener durante el año, digamos, no la abandone y no haga esos comienzos y esos finales bruscos, ¿no? También forma parte Totalmente. de la Vos salud. sabés que es la recomendación que nosotros le damos a nuestros pacientes continuamente y además el tema de cortar y reiniciar tiene mucho que ver con el tema de lesiones, digamos, porque sobre todo en la etapa esta que yo te digo que es el deportista de más de 35, que por ahí tiene una irregularidad, por el trabajo, por los hijos, por la vida, digamos, que le exige mucho y uno deja tiempo para dedicar a uno mismo y a su salud. Entonces ahí se va complicando un poquito. Claro, Sí. mencionaste la palabra lesión. Bueno, hay lesiones deportivas a diferencia de otras lesiones. Bueno, ¿qué características tienen estas lesiones? Sabemos que ya uno de los factores que puede contribuir a eso son estos cortes bruscos en la actividad física. Bueno, ¿qué es una lesión deportiva? Sí, exactamente. Bueno, lesión deportiva es toda lesión que ocurre durante la práctica deportiva, digamos. Ahí uno, si las quiere dividir un poquito, podríamos decir que hay lesiones que tienen que ver con un sobreuso o mal uso del aparato musculoesquelético en el deporte y hay otras lesiones que tienen que ver con traumatismos, digamos, ya sean directos o indirectos durante la práctica deportiva. Por ejemplo, si uno va a jugar al fútbol y se patina en la cancha y hace una distensión muscular o una distensión de un ligamento, es una lesión atraumática, uno no tuvo un traumatismo directo. Diferente si te pegan una patada, ¿no? Eso es un traumatismo directo. Pero vos sabés que la mayoría de las lesiones no tienen que ver con eso, tienen más que ver con un mal uso o con una falta de preparación para la actividad deportiva. Claro, sí, es porque de repente es impulsivo en muchos casos, de repente uno tiene ganas, bueno, de caminar, hasta la simple caminata puede generar lesiones o porque uno se cae o porque, bueno, usa mal o camina más rápido, usa otro ritmo, es decir, hay muchos factores que influyen hasta en la actividad que pareciera a primera vista más inofensiva, por eso siempre hay que estar preparado. ¿Y cómo uno se prepara para eso? Mira, eso que me comentabas vos recién lo vemos mucho en pacientes que buscan bajar de peso y el nutricionista o el médico le dice, empezá a caminar. Y es una persona que no caminaba nada y de repente empieza a caminar 5 o 10 kilómetros y después empieza con dolores en el talón, con dolores en las rodillas, con dolores en columna, porque está haciendo un cambio abrupto de actividad física. Entonces, en general, la prevención de las lesiones, digamos, tiene un poco que ver con cuando uno comienza una actividad desde cero, hacer una progresión muy lenta en cuanto al nivel de actividad física.
Los diferentes órganos o aparatos del cuerpo tienen un nivel de adaptabilidad a la actividad física diferente. Cuando uno empieza una actividad física, lo primero que siente es falta de aire, o que se agita, o el corazón se acelera. Eso es el aparato cardiovascular o cardiorrespiratorio, y ese es el primero que se adapta rápidamente a la actividad. Uno en 1 o 2 semanas puede empezar a sentir que ya no se siente ahogado cuando hace la actividad física. Lo segundo que tarda en adaptarse es la parte muscular. Cuando uno empieza le duele el músculo posterior a la práctica deportiva. Eso más o menos lleva entre 3 y 4 semanas. Y lo último que se logra adaptar al cambio deportivo son la transición miotendinosa, o sea, la unión del músculo con los huesos, en los ligamentos, en las articulaciones. Entonces muchas veces un paciente que comienza actividad física de nuevo, de no haber hecho algo previamente, lo que tiene posterior son tendinitis o tendinopatías por tracción muscular, porque la fibra de colágeno no tuvo tiempo de adaptarse a ese cambio de actividad tan abrupto. Entonces, siempre nosotros cuando indicamos actividad física lo indicamos de manera progresiva y con un manejo porcentual de la actividad. Comenzar realizando un 10% de tal cosa, después incrementar la semana siguiente un 10% más, y así vamos progresivamente para evitar lesiones. Las lesiones en ese inicio de actividad tienen mucho problema porque muchas veces cortan la posibilidad del paciente o del deportista de continuar en su entrenamiento porque abandona por el dolor o por la lesión, entonces tiene intentos fallidos. Entonces es muy importante. Eso en el deportista nuevo, digamos, ¿no? En el deportista que ya tiene actividad, ahí tenés dos tipos. A lo mejor el deportista que jugó al fútbol en su infancia, adolescencia, después dejó 2 o 3 años y quiere retomar. Y mentalmente se siente igual que como cuando tenía 18 años. Físicamente está muy bien, pero al fútbol no juega hace 5 años. Bueno, hay que reeducar toda una coordinación neuromuscular que tiene el cuerpo, que implica el manejo del espacio, el manejo de los tiempos y el manejo del gesto deportivo. Uno lo puede tener incorporado, pero volver a entrar en ritmo del juego lleva tiempo. Por ejemplo, nosotros lo vemos en deportistas federados que tienen una lesión, dejan de competir y cuando van a volver posterior a la lesión, lo que más se trabaja en el último tiempo es la coordinación neuromuscular, que es un mecanismo que tiene el cuerpo, el sistema nervioso, de identificar cómo está posicionado el cuerpo en el espacio para realizar el gesto deportivo y lograr que ese sea efectivo y sea ejecutado con una buena técnica, digamos, ¿no? Claro, a veces la gente dice, bueno, el cuerpo tiene memoria. ¿Qué de memoria hay en esto? ¿Tiene algo que ver con esto? Totalmente. Vos sabés que la gente que practica deporte de joven tiene estadísticamente muchas más posibilidades de seguir practicando deporte toda su vida que el que no lo hizo. El que practica deporte en la edad media tiene muchas más chances de seguir haciendo deporte cuando es anciano, digamos. Y la persona que nunca hizo deporte, romper la inercia para comenzar le cuesta un montón. Bueno, se vio algo así en pandemia, ¿no? Que mucha gente desde sus casas, ya digamos, de alguna manera como para pasar el tiempo, se volcó a la actividad física a través de tutoriales, de videos que quizá no eran adecuados para su cuerpo ni para su estado de salud en ese momento. También, bueno, un poco tiene que ver con eso también que hubo lesiones. O sea, yo me he enterado de gente que se lesionaba en la casa con el televisor adelante, tratando de emular alguna actividad. Claro, cuando vos haces una actividad física mirando una pantalla, si vos no tenés la técnica del gesto que está realizando la persona que ves en la pantalla, es muy difícil copiar eso si uno no se ve a sí mismo. Cuando vos tenés un profe, un entrenador, el profe o entrenador te va orientando en realizar correctamente la técnica del gesto del ejercicio que estás viendo en la pantalla o en el profe. Al hacerlo sola, la gente en la casa, hubo lesión en ese sentido. Y el otro tipo de lesiones que vimos mucho posterior a la pandemia fue que cuando se levantan las restricciones y se puede volver a la actividad deportiva, la gente volvió con mucho entusiasmo, que está muy bueno, pero volvió a tratar de competir a un nivel como fue previo a la pandemia, y hubo 6 meses o 9 meses sin poder hacer actividad deportiva organizada. Entonces uno no puede volver al mismo nivel que tenía previo de un día para el otro, digamos, tiene que tener un tiempo de reinserción al deporte. Claro, debe ser gradual, progresivo, como decías recién. Entonces, si hay alguna persona que quiere iniciarse en la actividad física o la quiere retomar después de mucho tiempo, entonces, ¿a qué especialista tiene que consultar?
Mira, yo te diría que ahí la consulta principal es tener un buen profe de educación física, un buen entrenador, digamos, que te oriente en la actividad física que vos querés realizar. Eso es, nosotros en deportología trabajamos en equipo, ¿viste? Generalmente hay un referente de salud relacionado con el equipo, que muchas veces es un kinesiólogo, algunas veces es un médico, algunas otras veces es el mismo profe o entrenador, digamos, que tiene relación con nosotros y cuando observa algo, cuando hay una lesión en el equipo o en el grupo, nos referencia el paciente para la consulta. Pero siempre la recomendación es que el comienzo de actividad física sea progresivo, que ante cualquier dolor o molestia consulte a un profesional de la salud y en lo posible tenga algún asesoramiento como para iniciar la actividad. Esa es otra característica. Generalmente cuando una persona se lesiona y no le duele tanto y quizá con un analgésico se pueda calmar el dolor, se deja estar, ¿no? No consulta al especialista en ese momento, que entiendo debe ser un traumatólogo, pero bueno, eso también está mal porque como que esa lesión se va agravando y bueno, y es siempre entonces aconsejable consultar desde un primer momento, en este caso sería un traumatólogo. Sí, yo creo que sí, creo que a uno le da la posibilidad de tener información adecuada y tener una guía como para poder sortear ese dolor o esa lesión sin, sobre todo por esto que charlábamos previamente, sin tener que cortar el desarrollo de la actividad. A veces uno con tal de no parar la actividad deportiva continúa y cuando ya el paciente consulta lo que uno tiene que tratar es una lesión que a veces implica suspender la actividad deportiva. Y el concepto principal en la medicina del deporte, cuando uno trata a un deportista, es no cortar la actividad deportiva. O sea, el deportista vive con algunas molestias o dolores y uno lo que tiene que hacer es guiarlo para que pueda desarrollar su actividad a su máximo nivel o a su máximo rendimiento, llevando las lesiones adelante, pero nunca cortar el entrenamiento. Se baja, como hablábamos de porcentajes, ¿viste? Si tiene una lesión, en vez de entrenar al 100, pues decir, bueno, vamos al 60%. Eso puede ser en cantidad, en volumen, digamos, en cantidad de veces por semana, o en tiempo de entrenamiento, o en carga de entrenamiento, ¿no? Eso uno lo va regulando de acuerdo a la necesidad del deportista. Claro, y hablabas de equipo y hablabas esto de la atención de la lesión desde diferentes perspectivas, aristas, bueno, tratamientos profesionales, porque sabemos que, bueno, deportólogos, traumatólogos, pero también hay kinesiólogos, hay quiroprácticos, hay masajistas, bueno, en fin, que se complementan, pero bueno, siempre con alguna guía, siempre sabiendo dónde consultar primero, porque por ahí llevan un orden, ¿no? Sí, mira, es muy importante el trabajo en equipo acá. Como charlábamos previamente, generalmente en la experiencia que yo tengo hay un referente para el club o para el grupo, que es la persona que está todo el tiempo ahí. Nosotros como médicos es muy difícil que uno esté en el club todo el día, en el entrenamiento, en el partido, el fin de semana. Uno en general no está ahí, uno está en el consultorio o está en quirófano o en la facultad dando clase en mi caso. Entonces, muchas veces el profesional que está en el día a día es otro, pero siempre tenemos mucha comunicación y mucha referencia entre nosotros. Incluso un paciente que uno llega a lo máximo de una lesión, que implica que uno tiene que operar y posteriormente tiene que rehabilitar. Bueno, es muy importante que exista, digamos, una comunicación entre el cirujano, el profesional que le realiza la rehabilitación y el entrenador o el encargado del equipo en cuanto a la vuelta al deporte. Entonces es muy importante el trabajo en grupo, es fundamental. Bien, y además de algunos aspectos o algunas consideraciones que mencionaste para evitar lesionarnos, también tiene que ver con hábitos saludables, ¿no? Con la alimentación, que no hemos hablado de eso, hasta con la vestimenta, y que quizá el que se inicia en la actividad física no lo tiene en cuenta, pero son otros factores que influyen. Totalmente, muy importante. Lo de indumentaria es fundamental. Nosotros lo vemos mucho en gente grande que por ahí, por un problema de colesterol o de presión o de diabetes, tiene que comenzar actividad física y empiezan a caminar con zapatos de suela, digamos. Bueno, ¿viste? Tienen que tener zapatos específicos para la caminata, la ropa tiene que ser específica también. Entonces es muy importante, no solo el tipo de indumentaria, sino el estado de la misma. Por ejemplo, en lo que son corredores, nosotros vemos mucho
lesiones porque el calzado se va desgastando y estéticamente eso no se nota. Lo que se desgasta es el material que soporta la carga de peso. Entonces por ahí el corredor viene con una tendinitis y el problema es que la zapatilla está vieja, digamos, Exacto. pero estéticamente está bárbara. Entonces eso implica un cambio del calzado por desgaste del material. Entonces eso es importante, desde la persona que va a caminar para bajar de peso o para controlar su colesterol hasta una persona que es un deportista de alto rendimiento. La indumentaria es fundamental. Otro tema importante es la protección del sol y de los rayos ultravioletas, la protección de los ojos con anteojos, los que hacen ciclismo o deportes en el agua, la protección con gorras. Bueno, eso se recomienda mucho, digamos, y es difícil tener una conciencia en el deporte. Por eso, como yo te decía, el trabajo en grupo ahí, los entrenadores o los profes tienen una importancia fundamental porque son los que están en la cotidianeidad con el deportista. Vos sabés que lo que charlábamos, digamos, entre lo que es actividad física y deporte, un 50% más o menos de la gente que practica deporte o actividad física está asociada o relacionada con un club. Entonces es muy importante la presencia que tienen los clubes como ente social de organización del deporte y la actividad física. Bien, y dentro de esa población también, o sea, de esta encuesta que vos estás mencionando, ¿también se hace referencia o se diferencia por edad? O sea, el perfil del deportista o el de la persona que practica una actividad física. ¿Hay también una clasificación por edad? Sí, está referenciado por edad y por sexo también. Son bastante parecidos en el tema de sexo. Por ahí cambia un poquito, que en el varón lo lúdico es un poquito más fuerte y en la mujer es un poquito más fuerte la actividad física saludable o para mejorar el estado físico. Y en cuanto a la edad, bueno, tiene una incidencia mayor en adultos jóvenes. Claramente claro. La gente mayor tiene un poquito menos de incidencia. ¿Y en lesiones, por ejemplo, también son particulares en una cierta edad o tiene que ver con otros factores como la predisposición genética también? Mirá, las lesiones, hay un tipo de deportista que se llama el guerrero de fin de semana. En inglés se llama Weekend Warrior, que es el tipo que en la semana labura y el fin de semana va y se quiere comer la cancha en el tenis o en el fútbol o en el rugby y se lesiona porque no entrena, no hace una buena dieta o buena nutrición, que vos me decías, juega con la zapatilla que encuentra. Bueno, ese paciente nosotros lo tenemos mucho en el consultorio, que es este deportista de mediana edad, entre 35 y 65, que todavía se siente bien, se siente saludable, es joven. Yo le digo a un tipo de 60 años que hace deporte, viene al consultorio y yo, mira, vos sos un tipo joven, pero para que tu cuerpo pueda responder a eso, necesitas prepararte. O sea, vos querés jugar al golf y vas solamente los sábados, no, tenés que hacer yoga una vez en la semana, o una clase de stretching para tener más elasticidad, un poquito de musculación, ir a tirar pelota, jugar un poquito en la semana y después vas el fin de semana y jugás todo el fin de semana y disfrutás. Claro, bueno, ahí va mi otra pregunta porque me resultó muy curioso ese dato, que ustedes recomendaban el yoga o el yoga. Sí. Bueno, ¿por qué razón aumentó tanto su práctica y por qué lo están recomendando ustedes también? Mira, el yoga es una práctica súper recomendable. La tasa de lesiones de yoga es prácticamente cero, digamos. Es una práctica que puede hacer cualquier persona. Incluso nosotros tenemos pacientes que tienen severas limitaciones articulares por artrosis o cosas así, y el yoga te permite practicarlo con modificación de las posturas específicas para alguien que tiene una limitación. No solamente se trabaja la parte de elasticidad y tonificación, generalmente son ejercicios que se llaman isométricos, que implican que el músculo se contrae pero que no hay movimiento, son posturas preferentemente estáticas. Y después se trabaja mucho el tema de respiración, frecuencia cardíaca y elasticidad, y generalmente viene asociado con un ejercicio de meditación que también es fundamental en toda la salud de una persona, y en el deporte es fundamental, digamos. O sea, hay mucha gente que hace deporte de alto rendimiento en forma competitiva y que utiliza el yoga como una herramienta de focalización y de preparación anímica y hasta te diría espiritual para afrontar
la presión o la competencia que implica el deporte, ¿no? Perfecto, bueno, muy bien, muchísimas gracias, Bueno, Agustín, muy gracias claro por los la invitación. conceptos y muy importante para todos saber esto, ¿no? Cuándo iniciar nuestra actividad física y de qué manera hacerlo, y lo que estamos haciendo, actividad física, cómo podemos prevenir lesiones. Así que te agradecemos mucho la presencia y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias por la invitación.